Plan Viejo, van a tener también en el examen un par de preguntitas rápidas con respecto a abogado y un par de preguntitas con respecto a universidad. Y dejamos para la etapa que viene lo que sea, no el beneficio, sino, creo que también el beneficio, y dejamos un poco lo que sea abogado con respecto al Tribunal de Disciplina y otros temas que correspondan ahí. Profesor, ¿cuántas preguntas van a hacer? A ver, cada comisión la va a determinar, porque la cantidad de preguntas quizá en todas va a ser la misma, se va a determinar un poco la proporción. Lo que sí me gusta aclararles que las preguntas o sus respuestas no tienen un cálculo matemático. A ver, es decir, me hacen 20 preguntas, significa que cada una es 0,50. O me hacen 10 preguntas, lo que significa que cada una vale 1. Si yo contesto bien 5 preguntas sobre 10, o 10 sobre 20, es decir que tengo un 5, no. Normalmente de cada bolilla se van a hacer 2 o 3 preguntas. Una con sistema verdadero o falso, una múltiple choice, una a desarrollar. Entonces, para tener aprobado el examen, hay que tener como mínimo 2 preguntas de cada bolilla bien contestada. Reitero, para tener aprobado no es una cuenta matemática o aritmética. Sobre 10 preguntas contesto 4, tengo un 4. No es así. A los efectos de tener aprobado, lo que se considera es las 2 o 3 preguntas que se hacen en distintos sistemas de esa unidad. ¿Están bien contestadas? En el caso de ser afirmativo, el examen va a dar un resultado favorable. Ahora, si sobre 6 bolillas que vimos, únicamente contesto bien 3 bolillas, 3 unidades, y de las otras 3 unidades fue un desastre, el resultado va a ser desaprobado. ¿Estamos? Para que la semana que viene, después del examen, no haya este tipo reiterativo de preguntas. ¿Cómo, doctor? Tengo 6 bien. No. El aprobado se logra teniendo aprobadas cada una de las unidades, no por la cantidad de respuestas a las preguntas. Muchas gracias. No, por favor. La idea de hoy, mientras se van agregando más chicos, es hacer un simple repaso de la unidad 3, un repaso cortito y esperar alguna duda o cuestión por parte de ustedes. Como habíamos dicho, el sistema judicial argentino tiene 2 grandes brazos, 2 grandes sistemas, uno que es federal y otro que es provincial u ordinario. Recordemos que el de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es como si fuera provincial. El sistema federal está basado en la Constitución Nacional. Ahora estamos viendo entre la Ciudad de Buenos Aires los distintos cuestionamientos que hay con respecto al sistema educativo, pandemia, etc. Y vemos que ante haber un conflicto entre esas 2 jurisdicciones, directamente se plantea ante la Corte. ¿Esto por qué? Porque lo dice el 116 y 117 de la Constitución Nacional. Artículos que seguro son motivo de pregunta, porque refieren al sistema federal. El preámbulo, el artículo 5, el 121, el 123, el 127, el artículo 75, inciso 12, dan origen al sistema federal.
y en particular reitero el 116 y el 117, donde se trata qué asuntos va a entender el máximo tribunal de la nación en forma originaria, en forma de apelación, etc. En orden decreciente después vamos al sistema provincial u ordinario, y en nuestro caso hablamos de la Constitución provincial. Ya a partir del 160, la Constitución de la provincia de Buenos Aires trata el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero como toda Constitución da los grandes lineamientos, llegamos a la Ley 5827, que es la que pormenoriza, detalla, puntualiza cuáles van a ser los órganos que van a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. También aquí es importante, 160, 161, donde en alguna medida trata en qué asuntos va a intervenir la Suprema Corte de Provincia. Cuando dijimos el federal, era el 116, 117, Constitución Nacional. Cuando decimos provincial, 160, 161. La Ley 5827 detalla los órganos. Por eso, a partir del artículo 1, enumera taxativamente cuáles son los órganos que van a intervenir para resolver un conflicto, Poder Judicial. Y en su artículo 2, cuáles van a ser los del Ministerio Público, que en alguna medida habíamos dicho que eran órganos requirentes. Los del PJ resuelven conflictos, los del Ministerio Público son requirentes, y teníamos 3 grandes áreas dentro del MP: la Defensoría, la Asesoría y la Fiscalía, con sus distintas instancias. Cuando el expediente estaba en primera instancia, teníamos o el defensor oficial, o la asesora, o el agente fiscal. Cuando el expediente dentro del PJ estaba en segunda instancia, defensor general o fiscal general departamental, y siempre seguía la asesoría. Y así llegábamos a la Suprema Corte, donde intervenía el procurador general o el defensor general de la provincia. A grandes rasgos, estas 3 áreas tienen funciones distintas. Está la que defiende, Defensoría; está la que acusa o investiga y luego acusa o no, que es la Fiscalía; y en el medio tenemos la Asesoría, que es aquella que orienta, defiende y asesora a los menores o incapaces. También incluimos los carentes de recursos. ¿Estamos? Grandes rasgos. Artículo 1, 2, 2 bis de la ley. Habíamos dicho también que a los efectos de la administración de justicia, la provincia de Buenos Aires estaba dividida en departamentos judiciales. En total teníamos 21 departamentos, que ya sabemos que cada departamento judicial abarca más de un partido o municipio. ¿Qué íbamos a hacer con respecto a los departamentos judiciales? Conocer por lo menos 4 nombres, pero que íbamos a prestar atención al Departamento Judicial de Mar del Plata. Ahí sí íbamos a saber, por eso hay material subido, cuáles son los órganos, qué cantidad de juzgados, qué cantidad de tribunales, etcétera, etcétera, integran en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que abarca 4 partidos. ¿Está? Tenemos los croquis, tenemos todo el material subido que aclara esto.
que en aquellos lugares, como es tan grande el departamento judicial, y no estaba el asiento principal de las autoridades, iban a estar los juzgados de paz, que la ley habla de que en toda ciudad cabecera de partido, que no sea el asiento del departamento judicial, íbamos a tener un juzgado de paz. Por supuesto que la ley habla, excepto que esté un juzgado civil y comercial, como en el caso de Tandil. Y a partir de ahí teníamos una serie de juzgados de paz dentro del departamento judicial de Mar del Plata y no dentro de la ciudad de Mar del Plata, que sabemos que son dos cosas distintas. Y que este juzgado de paz, a la diferencia del juzgado civil y comercial, que entendía en todos los asuntos civiles y comerciales, voluntarios o contradictorios, le agregábamos rurales, en los juzgados de paz están enumeradas las funciones. Es decir, los juzgados de paz no tienen todo lo que indica la ley, que no es todo. Por eso en este caso teníamos que saber también, como mínimo, dentro de las atribuciones del juzgado de paz, 5, son varias. Al igual que cuando entrábamos a hablar de los órganos, veíamos que la ley trataba en alguna medida cuáles son las atribuciones de los órganos, para después pasar a cuáles son las atribuciones de los que presiden estos órganos. Cuando hablamos de la atribución de la Suprema, que habíamos señalado que tenía como 30, 40, 50, habíamos dicho 5 como mínimo. Lo mismo que en el juzgado de paz, 5. Cuando hablábamos de atribuciones de las personas que presiden esos órganos, solamente 3 era el requisito mínimo. ¿Está? Como gran ampliación del tema. Simplemente estoy enumerando títulos y recordando nada más lo que vimos y un poco refrescándole y dándole las ideas en qué van dirigidas las preguntas. También habíamos hablado, ya en el final, no solo de qué sanciones podía establecer el órgano judicial a los abogados que en alguna medida, en alguna audiencia o en alguna presentación faltaran el decoro, qué sanciones disciplinarias. No estamos hablando de las que cita el Código, estamos hablando de la Ley 5827, el artículo 75. Y también habíamos hablado de otras dependencias, la Receptoría General de Expedientes, el Registro Público de Comercio, y creo haberme olvidado, te pido Delphi o alguno, si hablé de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. No, creo que me olvidé, ¿no? Se olvidó. No la llegaste a mencionar. Perfecto, entonces de paso ahora en este recuerdo lo hacemos. Entonces, como oficinas o organismos obligatorios en todo departamento judicial, y es así porque lo dice la ley, teníamos la Receptoría General de Expedientes, bla, 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 el Registro Público de Comercio, ya lo hablamos, y una de las que me olvidé es la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. A ver, hagamos un recuerdo. Mandamiento son las órdenes de embargo que dictan los jueces. Es decir, cuando hay que trabar alguna medida precautoria en los bienes de alguna de las partes del proceso, sabemos que el proceso siempre hay 2 partes, no 2 personas, actor y demandado, y hay que trabar alguna medida contra su patrimonio en resguardo del crédito que se reclama en ese expediente, esto se hace
a través de un mandamiento de embargo. Cuando hay que notificar, notificar es hacerle saber, poner en conocimiento de, se hace a través de cédulas de notificaciones. Si bien esto en la actualidad está quedando un poquito viejo y en desuso, porque los medios electrónicos están reemplazando el papel, como todavía existe y en materia del tratamiento de la ley, yo se los digo. A ver, cuando avancemos un poquito más en la segunda parte, por supuesto que lo van a ver mucho más prácticamente qué es un mandamiento o qué es una cédula. Hoy solo, y a los efectos de que tengan claro en la oficina respectiva, cédula de notificaciones son las comunicaciones que hace el juzgado a las distintas partes. El juez dicta una resolución, ¿cómo toma conocimiento? ¿Cómo se le hace saber a una de las partes? Mediante un medio que se llama cédula de notificación. Y si este juzgado dicta una orden de embargo, se llama mandamiento de embargo. Entonces, hay una oficina que es oficina de mandamientos y notificaciones. Es la que lleva a cabo, la que diligencia, la que tramita, la que hace la gestión de llevar el embargo que ordena el juez a la casa del demandado o de quien fuere. Esto se hace a través de un medio que se llama mandamiento de embargo, mandamiento de citación de remate y embargo, mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remates. Y esto lo lleva a cabo un oficial de justicia que se encuentra ubicado en la oficina de mandamientos y notificaciones. Esto era de atrás para adelante, y si lo queremos de adelante para atrás, hay una oficina que se llama de mandamientos y notificaciones, divididas en dos áreas. Una que lleva a cabo, que diligencia, que tramita los mandamientos, y otra que tramita, que diligencia, que lleva a cabo las cédulas de notificación. La que lleva a cargo los mandamientos lo hace a través de un oficial de justicia, y la que lleva a cabo las notificaciones lo hace a través de un oficial notificador. Mar del Plata o el departamento o el General Pueyrredón así está dividida en secciones. Y en cada una de las secciones le corresponde o a un oficial de justicia o a un oficial notificador. Entonces, cuando el juez ordena una notificación, esto se hace mediante una cédula que la hace el juzgado, se lleva, se acompaña a la oficina de mandamientos y notificaciones, se divide, va al área de notificaciones y de acuerdo al domicilio que correspondiere, el oficial notificador lleva esta cédula, lleva esta comunicación, lleva esta notificación al domicilio del requerido. Si fuera un mandamiento, es exactamente lo mismo. Se lleva por intermedio del juzgado a esta oficina, se deriva a la oficina de mandamientos, de acuerdo al domicilio le corresponde un oficial de justicia, y este oficial de justicia llega hasta el domicilio del requerido y le requiere determinada cosa o lo embarga de determinados bienes en resguardo del crédito que se reclama en el expediente.
esto que así puede ser un poco confuso, en la segunda parte lo vamos a ver prácticamente cómo funciona. Y lo vamos a ver cuando veamos todo tipo de proceso. Ya con la bolilla 6 empezamos a ver procesos de conocimiento, con la bolilla 7 ya lo vemos mucho más claramente, y vamos a ver acá cómo funcionan las notificaciones. Pero dentro de los procesos también vamos a conocer que el proceso de conocimiento no es el único, porque los conflictos de los seres humanos son distintos, los CD son diversos, y hay procesos que se llaman procesos de ejecución. Y en estos casos es donde va a operar la diligencia de mandamiento. ¿Está más o menos? Es al solo efecto porque puede haber alguna pregunta que diga, ¿para qué sirve la Receptoría General de Expedientes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué atribuciones se realizan en el Registro Público de Comercio? ¿Cuáles son las funciones que cumple el oficial notificador? ¿Qué diligencias está a cabo por el oficial de justicia? ¿Estamos? Oficial notificador y oficial de justicia forman parte de la oficina de mandamientos y notificaciones. La oficina de mandamientos diligencia las órdenes de embargo, mandamientos de embargo, y la oficial notificador diligencia las notificaciones ordenadas por el juez. ¿Está más o menos? Con respecto a la integración, es importante saber el 1 y el 2, artículo primero, artículo segundo y 2 bis, donde también habíamos hablado de los consejeros de familia. Y con esto yo le diría que la lectura del acompañamiento que yo hice del trabajo del Ministerio Público, porque cuando llegamos ahí yo les dije, no hace falta leer las 7 otras leyes que surgen de la 5827 que han sido derogadas, sino que hay un resumen, un compendio, una ayuda de memoria, donde ahí tienen ubicados las atribuciones fundamentales que puede tener el agente fiscal, el fiscal general, que puede tener el defensor oficial, el defensor general departamental y o el defensor general de la provincia de Buenos Aires. Con esto redondeamos la 5827 y o la unidad 3. A partir de acá, yo sí quedo un poco para contestarle las dudas y para ayudarlos a resolver cualquier cuestión que pueda hacerle complicada para ustedes. Si bien esta es la última charla antes del parcial, ya después las demás serán para la segunda etapa, yo les vuelvo a recordar que cada una de las comisiones, salvo la 3, tiene un ayudante alumno. Dentro de las funciones de estos colaboradores es ayudarlos a ustedes. Recién cuando Delfina, yo le hacía la pregunta, ¿cuántos las han llamado? ¿Cuántas consultas recibiste? ¿Cuánta inquietud hubo? Ella me dice 0. Traten de utilizar los elementos que tienen. Por supuesto que me puede poner contento que no haya dudas, pero yo sé que a veces la falta de preguntas nace a veces por la falta de lectura, de estudio, de inquietudes. Tengan presente también para la segunda parte que ellos, que son alumnos un poquito más avanzados que ustedes, y los pueden ayudar a resolver cualquier tipo de duda, que por supuesto estamos nosotros también para ayudarlos. Sergio, que vos me hiciste una preguntita al principio,
¿Alguna duda? Digo Sergio, porque fue el que me dijo, hablemos de un repaso, que me Sí, pareció perfecto, bueno. doctor. La verdad Pero que ¿alguna otra duda, alguna otra quedó muy inquietud? claro todo. Muchas gracias. No, por favor, a tu disposición. Bueno, la idea era esta, de no tener dudas, aprovechemos cada uno el tiempo. ¿No hay más dudas? Bueno, entonces les agradezco que se hayan conectado. Doctor. Sí, sí, Franco, te escucho. Sí. El tema de la resolución, suponiendo, por ejemplo, que se presente un conflicto entre jueces de distintas ciudades, no entiendo la forma en la que se determina la competencia. O sea, ¿a quién le correspondería resolver ese conflicto? Por ejemplo, no sé, entre un juez de Mar del Plata y un juez de Dolores. ¿A quién le corresponde y por qué resolver el conflicto? Está bien. A ver, ahí recordá un poquito, creo que es la bolilla 4, donde habla de inhibitoria y declinatoria. Esa Ahí es hay, la 2. la 2, perdón. Sí. No, está bien. Ahí tenés la respuesta. A ver, el conflicto le llega al juez si lo plantea alguna de las partes, donde cree que tiene derecho, lo hace por intermedio de una declinatoria. O lo puede hacer, ¿ubicás el tema por ahí? Sí, lo tengo acá. Entonces, esa es la respuesta. Depende en el caso que vos te pongas, va a funcionar por declinatoria o por inhibitoria. Ahora bien, no puestos los jueces de acuerdo, cosa que puede ocurrir, aplicamos el concepto general. Nos vamos a uno distinto y superior al juez de primera instancia. Nos vamos a la Cámara. Acordate que cuando una resolución del órgano de primera instancia, alguna de las partes cree que lo afecta, que es erróneo, que se han equivocado, vos tenés un órgano distinto y superior al cual vas a recurrir a los efectos de corregir ese eventual supuesto o creído error. Entonces, en el caso de que la resolución que emita el juez en la inhibitoria o el otro en la declinatoria, y vos considerás que es errónea, Está Se silenciado. mutió, doctor. Se muteó, sí. ahí está, perdón, ahora sí. Entonces, estamos hablando siempre, en el caso de competencia, acordate que si vos, una cosa es la imparcialidad, que lo haces por recusación o excusación. ¿Te acordás? Te digo, esto es todo ese juego de la bolilla 2. Cuando vos que el juez crees que no es, que es parcial, que no es imparcial, ¿por qué? Porque es amigo, enemigo, deudor. Ahí aplicás del 17 al 30 del código. Lo vas a recusar o él se va a excusar. Cuando uno ve este tema, habla de una condición subjetiva o objetiva de competencia. Una cosa es cuando vos vas a atacar quién es el juez que debe entender en el asunto, y otra cosa es cuando vas a atacar o cuestionar la imparcialidad. Son como dos temas distintos. ¿Está claro en eso, Franco? Sí, ¿Estamos? Sí. Yo tengo ¿Ves por ahí? Doctor. Sí, escucho. También de competencia. Mira, Sí. tengo entendido que los casos de vecindad entre provincias es materia federal. Correcto. Sí, Pero señor. Acordate tengo... estos 116, 117 de la Constitución Nacional. Bien, porque también tengo anotado acá en los apuntes que una de las excepciones de competencia puede ser casos de vecindad entre provincias que renuncian a la competencia federal y se someten a la ordinaria. A ver, está bien, pero vos estás hablando de la excepción.
¿Y eso los de qué? conflictos. Sí. ¿Por decisión de partes? De los... Claro, claro. Es decir, originariamente las cuestiones entre provincias, vamos a suponer, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Mendoza, lo que vos quieras. ¿Quién resuelve el conflicto con ella? Ahí, por eso yo les marcaba bien la atención, 116, 117. ¿En qué casos la Corte actúa en forma originaria y exclusiva? ¿En qué casos actúa originaria y por apelación? Acá la Corte, la Constitución dice, conflicto entre provincias lo resuelve la Corte. Ahora, si una de esas provincias, suponete que el conflicto nace por un contrato, y una de las provincias o ambas han renunciado a este tipo de órgano y está dentro de las causas que pueden renunciar, no va a intervenir la Corte. Pero primero tienen que estar dentro de escrito, segundo, dentro de las cuestiones que pueden renunciar, y tercero, que esa renuncia sea aceptada. ¿Se entiende el uso de esta forma? Sí, está bien. Esto quizá en más pequeño lo vemos cuando también empezamos a leer el código, las cuestiones de competencia, a partir de los artículos 3, 4 y 5. En las cuestiones patrimoniales, si podés renunciar o no, o en qué cuestiones no es válida la renuncia. Código de procedimiento, los primeros 7 artículos, que te los enumera taxativamente. ¿Está, Lucio? Sí, perfecto. Doctor, una consulta. Sí. Comisión 3. Vale, Horacio. Oportunamente, la doctora Villegas nos había hablado de unidad 2, jurisdicción y competencia, estamos. Sería Correcto. el punto 2, clasificación, jurisdicción contenciosa, voluntaria, administrativa, arbitral y preventivas. Sí. Supuesto de tutela jurisdiccional. Sí. A mí no me quedó muy claro, no sé si nos podrías hablar de jurisdicción, sobre todo contenciosa, si nos podrías explicar. A mí mucho no me quedó muy claro, perdón. Perfecto. A ver, en principio tenemos una idea básica, por supuesto, es una forma de decir, ya tenemos que saber perfectamente qué es la jurisdicción. Ahora bien, la jurisdicción se divide en razón de la materia. Esto tiene que ver con competencia. La jurisdicción contenciosa es cuando hay un conflicto. La jurisdicción contenciosa administrativa es cuando interviene un órgano del Estado. ¿Iba por ahí tu duda, Horacio? Sí, gracias, doctor. ¿Eh? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra? Profesor. Sí. Hola, buenas tardes o buenas noches. Le quería consultar porque en la última clase, también en la Comisión 3, habíamos visto la acumulación de procesos, pero no me quedó Sí. claro qué expediente se acumula cuál, si se utiliza, porque lo leí también en el libro y no lo puedo comprender. ¿Se acumula al último que llegó en el tiempo, al primero que fue notificado? Si podía explicarlo en Vale, sus palabras. vale. Es decir, la acumulación, vale, Valentina serías vos. La acumulación depende de cuál estemos hablando. Vos te vas, si ambos iniciaron en el mismo momento, cosa casi imposible, siempre tiene fuero de atracción el que se inició primero y o el que está más avanzado. Estamos pensando, a ver, en procesos que tengan un mismo objeto. Normalmente a veces uno dice procesos sucesorios.
Hay 3 herederos, pero los 3 herederos no se hablan todos los días. Entonces, uno lo inicia en un juzgado, otro lo inicia en otro juzgado y otro lo inicia en otro juzgado, porque cada uno lo inicia cuando quiere. Estamos hablando de que es la misma persona fallecida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tribunales analiza o cuando vos tenés que intervenir, te das cuenta que con un mismo heredero y por la misma casita existen 3 expedientes. Entonces, a los efectos de evitarse sentencias contradictorias y por razones de economía procesal, el código ordena que esos 3 procesos que tienen el mismo objeto y que intervienen el mismo causante se unifiquen. Entonces, en ese caso, de los 3, ¿cuál es el que tiene preeminencia? Es decir, los otros 2, ¿a cuál van a ir? La regla es el que se inició primero o el que está más avanzado o el que tiene mayor cantidad de prueba o el que está en la etapa procesal más cerca a la sentencia. En el sucesorio se llama declaratoria de herederos. Entonces, vos tenés que ver, o el juez verá, estos 3 o 4 elementos. ¿Cuál de los 3 se inició primero? ¿Cuál de los 3 tiene más etapas procesales cumplidas? Está más avanzado. Y a partir de ahí surge que este va a tener fuero de atracción, va a atraer, va a solicitar que se lo remitan a él los otros 2. ¿Se entiende por ahí, Valentina? Sí, perfecto, muchas gracias. No, por favor. De todas formas, Valentina, ahí tenés un articulito o 2 articulitos que te definen esto. Yo un poco trato de darte ejemplos y ayudarte a pensar, pero esto lo ubicamos en el código, porque este es el procedimiento que dice el código, no es el que se me ocurre a mí. Claro, sí. Lo que no se me ocurrió a mí era un ejemplo de que fueran al mismo tiempo, porque a nosotros nos habían dicho un choque u otro ejemplo, pero ese de la sucesión tiene más sentido, claro. Por eso, quizá en el choque, ¿sabés cómo pasa? A veces en un choque hay múltiples o mucha cantidad de lesionados. Entonces, suponete que un coche choca en la esquina a otro y se va contra la vereda y lesiona a otro, y había un transeúnte que le cae un pedazo del auto y lo lastima, por decir, estamos pensando. Entonces, de repente, un mismo hecho, con los mismos implicados, cada uno inicia una acción distinta, es decir, el transeúnte que está lesionado, el auto que recibió el golpe, el vecino que le rompieron la casa, inician todo un proceso. La idea es, como todo este proceso depende de un solo hecho, acumular en un mismo juzgado, en un mismo juez, los 4 procesos a los efectos de que el juez, cuando dicte sentencia, tenga una visión de todos los elementos. A esto le llamamos acumulación. Después la acumulación se vuelve a dividir por adjetiva, por subjetiva, etcétera, etcétera. Pero en principio es esto: a evitar sentencias contradictorias y un desgaste jurisdiccional, el código dice, bueno, estos 4 van a tramitar ¿en dónde? El que se inició primero es un criterio. El otro criterio, quizá, el que se inició primero hizo la demanda y no hizo más nada, pero el que se inició en segundo término ya está por llegar a sentencia. Entonces, ¿el criterio cuál es? Y vamos al que está en sentencia. ¿Por qué vamos a volver todo para atrás? Entonces, comienzan a jugar todos estos criterios. ¿Está mejor, Valen, así? Sí, perfecto. Muchas gracias de nuevo. No, por favor. Profesor, ¿Sí? ¿qué tal? Yo quería ¿Cómo consultarle estás? sobre el tema de la mediación.
Y Cuando en los procesos de daños y perjuicios, antes de iniciar un proceso judicial, primero hay que hacer una mediación, es obligatoria la mediación. sí, En todos los casos, cuando viene de una sentencia penal y se inicia la demanda por daños y perjuicios, si se inicia en un juzgado civil, sí va a mediación, pero si se presenta delante del juez penal, ahí no es necesaria la mediación. a ver. Siempre estamos pensando que la mediación, de paso hablamos de ella, es una figura que tanto está en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, hay una ley que la regula. Y que hay asuntos que dice que es obligatoria la mediación previa antes del proceso, y en otros asuntos dice que no es obligatoria. Vamos a suponer, en los asuntos cuando hay menores, en los asuntos de familia, en los asuntos laborales, no hay mediación. De paso recordamos, ¿eh? Entonces, ahora hay en asuntos donde es obligatoria. En los daños y perjuicios, y vos tocaste un hecho por accidente de tránsito, es obligatoria. Punto. Ahora bien, vos me decís, doctor, pero yo tengo entendido que en materia penal también se puede reclamar la indemnización civil, que esto lo saben muy pocos. Esto habla bien de vos, Natalia. Quiere decir que algo has leído o has visto. Porque también en materia penal, ya sabemos, únicamente se persigue descubrir si el delito fue cometido por algunas personas y si resultan responsables van a ser sancionados por el Código Penal, no por el Código Civil. Es decir, van a ir presos, pero no van a pagar indemnización. Pero a su vez sabemos, porque lo permite la ley, que se puede reclamar indemnizaciones en los procesos penales, cosa que se hace muy poco, casi ninguna, y yo te diría porque a veces los jueces penales no tienen, no digo la sabiduría, el ejercicio, el conocimiento, la práctica de todos los rubros que pueden ser materias de civil que de penal. Entonces son muy pocos los abogados que se atreven a iniciar dentro del proceso penal una acción civil. Vuelvo a decir, la pueden hacer, pero es muy poco visto. Volviendo a tu pregunta. Entonces, ¿puede o debe un juez penal, cuando le plantean la acción civil, detenerla, retroceder, ir a una mediación y como consecuencia de esa mediación continuar en la sede penal? La verdad que no tengo ejemplos para darte. Yo te diría que el juez puede evitar la mediación, el juez penal como excepción. Estamos pensando, pero realmente no he visto ningún ejemplo para dártelo. En la teoría te diría que sí. En la práctica no tengo ejemplo para responderte exactamente. Entiendo tu pregunta, pero no te la puedo contestar porque no tengo ejemplos. ¿Puede el juez penal? Puede, pero la verdad que no lo sé. Bien, gracias. Tanati. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra? Bueno, damos por concluida la charla de hoy. Mi agradecimiento y les deseo todo el éxito posible y que ustedes se merezcan de acuerdo al chanchito, que hayan engordado para el día del examen. Y agradezco, por supuesto, a Martín y a Delfina. No sé si están los otros dos ayudantes, que no los veo. Si están, se los agradezco igual por estar y colaborar con nosotros. Éxitos y buen fin de semana para todos. Gracias por la atención. Doctor. Gracias por todo. Gracias, Martín. Hasta luego, Delfina. Chao, profe, gracias. Chao, muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Chao, gracias.